Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Vamos a platicar con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sobre quizá el tema más importante que existe hoy día en el panorama jurídico mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me van a permitir que todavía lo califique como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues en su papel ahora de senadora, Olga Sánchez Cordero ha tenido un liderazgo importantísimo en la configuración de este código. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, Miguel. De verdad, para mí es un gusto y es un honor estar aquí en Justicia TV contigo, porque sin duda alguna este es uno de los espacios más ricos y más importantes para dar a conocer muchas cuestiones legales que a veces la gente no tiene mucha conciencia. Y este es un caso. El código. El código. El código. ¿Y por qué digo que la gente no tiene mucha conciencia de que ya existe un nuevo código o un código nacional para toda la República de procedimientos civiles y familiares? Y yo creo, Miguel, que es uno de los productos legislativos más importantes de esta legislatura. No, y más, de décadas. De décadas. De décadas. Ahorita le voy a preguntar por el impacto que va a tener a nivel social, pero lo primero, ministra, pues finalmente llegó el código. Finalmente llegó el código. ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, yo cuando llegué a la Comisión de Justicia, ya había varias sentencias, tanto de jueces de distritos como de la propia Corte, estableciendo plazos ya muy determinantes para terminar este código. Sin embargo, el código en sí mismo tenía una gran complejidad. Al final fueron 1,191 artículos, intervinieron cualquier cantidad de actores y operadores jurídicos, intervinieron jueces, tanto a nivel federal como a nivel local, magistrados de circuito, magistrados locales de varias entidades federativas, no solamente de la Ciudad de México. Obviamente había también un proyecto de CONATRIB. Para quien no sabe qué es CONATRIB, es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de toda la República Mexicana. Ellos también intervinieron y presentaron también una iniciativa, pero también había otras iniciativas de Ricardo Monreal, de Julio Menchaca, que era el anterior presidente de la comisión, en fin, varios senadores. ¿Cuál fue el éxito de este producto legislativo, de esta nueva legislación? Mira, el éxito fue el siguiente. Primero, que intervinieron barras de abogados, asociaciones de bancos, Profeco, operadores jurídicos, litigantes, asociaciones civiles, como las personas con discapacidad que se escucharon, a los colectivos de personas los colectivos de mujeres, de personas desaparecidas, en fin. Y yo te puedo decir que mi experiencia en la escucha de todos estos actores y de todas estas instituciones y asociaciones y organizaciones civiles fue importantísima en la construcción, porque se escucharon a todos. Lo cual no es, perdone, pero no es muy común y no es muy frecuente. O sea, con este carácter que ahorita nos está comentando tan incluyente, porque además esto comportó foros, comportó la presencia de usted y de algunos de sus colegas legisladores federales en las entidades. No fue un trabajo de oficina, no se sentó usted con sus asesores en su oficina. Fuimos a varios lugares de la República Mexicana, al norte, al sureste, al oriente, al este, a toda la República. Hicimos cualquier cantidad de foros y nos retroalimentamos con todos esos foros. Entonces, fue un trabajo, yo diría, comunitario, por llamarlo de alguna manera, porque quien quiso intervenir, por ejemplo, la Asociación de Bancos, intervino. Se les escuchó. Se les escuchó. ¿En qué intervino, por ejemplo, la Asociación de Bancos? Le importaban dos temas fundamentales y los escuchamos. El juicio hipotecario, Claro. que era muy oportuno que ellos dieran sus puntos de vista,
y por otra parte las acciones colectivas, que también tenían mucho interés en escuchar. Y había personas que tenían interés, por ejemplo, en las madres de los colectivos que buscaban a sus seres queridos. Fíjate que curiosamente ahí, cuando me dijeron que me querían ver y la recibí, yo pensé que iban por el trámite de presunción de muerte, para que fuera más ágil, para que tuvieran más oportunidad de que, pues, el seguro de gastos médicos se pudiera abrir la sucesión y todos los actos jurídicos que derivan del fallecimiento de una persona o de la presunta muerte de una persona, porque es presunción de muerte. Sí. Pero ¿qué crees? Mi sorpresa fue que al contrario, no querían el trámite más ágil de presunción de muerte. Querían que la declaración de ausencia tuviera, el ausente siguiera con su personalidad jurídica y también sus prestaciones en materia laboral y en materia de seguridad social. Y allá hay una regulación bien innovadora en el código, la declaración especial de ausencia por desaparición se llama, ¿verdad? Se llama, y aparte esa declaración de ausencia por desaparición contempla esta figura de la personalidad jurídica del ausente. O sea que en este caso se les escuchó también Y no solo se les escuchó, ahí está en ahí el está, código, lo que ellas pedían, lo que ellas pedían. en una situación muy dolorosa. O sea, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Y de verdad, hasta un nudo en la garganta yo tuve cuando las entrevisté, porque me dijeron, nosotros no buscamos a nuestros hijos muertos, nosotros los buscamos con vida. Qué duro. Y si los buscamos con vida, queremos la declaración de ausencia por desaparición, pero no la presunción de muerte. Me sorprendió, Sí. pero la escucha también te da una nueva visión de lo que quieren las gentes a las que va dirigida la norma. Y en este caso, ahorita, así como nos lo está relatando ministra, yo creo que quedó mejor. Mucho mejor, Pues sí, entonces se enriqueció. se enriqueció. Ahora, con las organizaciones de personas con discapacidad, Sí. que inclusive hicieron un video muy bonito que estaba en redes diciendo que se aprobó el código, que le apuraran en las entidades federativas para hacer realidad. Y es que ahí también, curiosamente, y mira, a veces con alguna reserva mía, porque no es fácil transitar, pero las convenciones internacionales así lo dicen, porque quiero decirte que el código contiene precedentes de la Corte Exacto. Mexicana, Sí, es lo que le iba a preguntar. ¿sí? Precedentes de la Corte Interamericana y convenciones De ahí internacionales. se nutre, ¿no? Son fuentes que nutrieron el trabajo de ustedes. Fue puentes que nutrieron el trabajo de nosotros. Y yo, pues con el compromiso de los precedentes de la Corte Mexicana, de la Corte Interamericana y también de las convenciones. O sea, la verdad es que eran mis, digamos, Pero usted se fue al estándar más alto, ministra. sí, Es que está usted hablando del estándar más exigente, el más alto, el más moderno, el más vanguardista. es que teníamos que hacer un código del siglo XXI. No podíamos quedarnos con los códigos del siglo XIX, Es. que esos son los que nos regían. Sí. Sí, no, pero de ahí veníamos. De ahí veníamos. Pero ahorita sí se requería. Se requería una transformación y es justicia cotidiana, Miguel, es justicia para la gente. En el tema que nos estaba platicando de personas con discapacidad, quedó esta figura de los apoyos extraordinarios que Sí, ya de alguna forma viene a, no quiero decir sustituir porque no es el término, pero entra en vez del estado de interdicción, que ya había sido declarado inconvencional. fue declarado inconvencional el estado de interdicción por la Corte en donde yo participé Es correcto. en ese precedente de este chico tenía una enfermedad que no es, es autismo, pero el mínimo, el más ligero, Sí. que se llama Sí, síndrome. hubo varios presets. Uno de ellos sí, debe de haber sido del 2014, 2015, por ahí ya tiene. Sí, era Asperger. Exacto. Síndrome de Asperger.
Asperger. Sí, No sé si con el acento va ahí o va, bueno, pero donde sí, vaya, Asperger. es correcto. Entonces, este chico, su mamá, para protegerlo, había promovido un juicio de interdicción. Y él no quería estar en el juicio de interdicción. Él podía tomar ciertas decisiones importantes en su vida, como contraer matrimonio. Claro. Y no podía. ¿Por qué? Porque tenía el juicio. Entonces nosotros declaramos inconstitucional la interdicción. Claro que hay mucho recelo de parte de los operadores Sí, jurídicos sobre este tema, porque dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de una persona que no tiene manera de expresar esa voluntad? pero la figura contemplada en el código de los apoyos extraordinarios permite esa diferenciación que usted señala de aquel precedente de este chico, porque digamos que el estado de interdicción anulaba la personalidad jurídica del individuo Completa. para que fuera otra persona la que se expresara por él y ejerciera sus Y derechos. ejerciera sus Y derechos. acá no se da en esos términos absolutos. No, mira, ¿qué quiere decir? Que ya no hay personas capaces e incapaces. Quiere decir que todos son capaces en materia de la titularidad de derechos, pero también en materia del ejercicio de los derechos. Esa es una de las cosas más innovadoras. La parte de personas en situación de desaparecidas y personas con discapacidad son dos Parteaguas, parteaguas. parteaguas, Hitazos iba yo a decir, pero no, parteaguas está mejor dicho. parteaguas. Ahora, ¿por qué tienen cierto recelo los operadores jurídicos? Porque te voy a decir algo que es muy delicado. Es bajo su más estricta responsabilidad. Pero no puede ser de otra manera, ministra. O sea, No así puede tiene ser que de ser. otra manera. Así tiene que ser. O sea, el juez le estamos diciendo, tú juez eres responsable de la expresión de voluntad de esta persona que de alguna manera tiene ciertas limitaciones para expresar su voluntad a plenitud. Y la persona juzgadora tendrá que verificar que siempre sea en interés del propio de- individuo. del propio individuo Sí. y que los apoyos extraordinarios lleguen al punto de que efectivamente el juzgador esté convencido de que esa es la voluntad de la persona. Sin duda. Ministra, le quiero preguntar por la importancia de la materia, porque decía usted, bueno, esto es justicia cotidiana, porque hay veces me da la impresión que en el debate mediático mexicano, en el debate también político, se lo digo con Sí, total transparencia, pues nos fijamos en la gran sentencia de la Corte o el gran proceso penal en contra de no sé qué exfuncionario, etcétera, etcétera. Pero lo que afecta a las personas de carne y hueso en es el día esto, es esto. es esto. ¿Por qué? Porque Aunque todos, no ocupe titulares, aunque a ver, la pero señora, es esto, ¿eh? la señora que no le han dado los alimentos y que no sabe cómo alimentar a sus hijos, que por cierto, ampliamos la cuestión de alimentos Sí. en una forma impresionante, porque no solamente es la educación, el techo, la alimentación, sino que lo ampliamos inclusive a cuestiones de salud. Sí, como debe ser, vaya. O sea, es una integralidad en la protección del menor, que también tuvimos muchas resistencias y que hay muchas resistencias. Y el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, peores resistencias hay, porque obviamente, imagínate que en este registro, como ya se estableció en otra ley, en la ley de la protección de niñas, niños y adolescentes, general, por cierto, ahora resulta de que estos individuos morosos, así los llamo yo, individuos morosos, pues no van a poder sacar su pasaporte, no van a poder sacar su INE, no van a poder salir del país porque se presume que están eludiendo sus obligaciones alimentarias. Y todos, Debe haber gente que no le haya gustado. a ver, y quieren interponer amparo, seguramente van a querer interponer amparo, pero yo ya les advertí a los jueces de distrito, a ver, ¿qué van ustedes a privilegiar y a ponderar en los derechos? ¿Que saque una licencia de conducir y un pasaporte un individuo moroso o que el niño tenga los alimentos y que protejamos el interés superior de estos menores? Pues hay que ponderar en los jueces, ¿eh? Y además de, bueno, obviamente, y le pido un comentario también, interés superior es un concepto que es transversal en el código.
Aparece al principio, pero luego se va repitiendo en diversos artículos. Varios principios son transversales. Uno de ellos es el interés superior del menor y se subdivide en dos principios también. El principio de no recriminalización del menor, el menor número de audiencias y de El de no presencia, victimización, ¿verdad? el de no victimización o revictimización, como quieras llamarlo, porque ya está victimizado el niño que va. Sí. Ya está victimizado. Ahora, revictimízalo con una audiencia tras otra, digo, no. Eso es uno. El principio de mínima intervención también es otro. Son dos, mínima intervención y no criminalización, que además forman parte del interés superior del menor y que eso también es muy importante. Otro principio que está transversal es la perspectiva de género. Es correcto, sí. Ahí hay varios artículos donde se menciona. Es muy importante, sobre todo, las órdenes de protección, porque la violencia, como yo les decía a mis colaboradores, la violencia es como una espiral, va creciendo, va creciendo, va creciendo, no la paras hasta que llega a veces a los crímenes horrendos de feminicidio o de lesiones Ahora, o de agresiones. en el tema de violencia, efectivamente, un paréntesis aquí para el tema del código, pero parece que ha transminado las relaciones familiares a un nivel impresionante. Los datos de INEGI, del Instituto Nacional de las Mujeres, advierten de una verdadera, lo digo así, pandemia de hechos de violencia, sobre todo que tienen como víctimas a mujeres y a niños y niñas. Mira, es terrible. No sé si por las condiciones que estamos viviendo en el mundo, no solamente en el país, en el mundo de violencia, porque en todos lados hay violencia ahorita, en Estados Unidos, digo, esas matanzas en las escuelas, digo, son horrendas, ¿no? Aquí y todo. No sé si por el grado de violencia que se ha incrementado, de verdad, o porque ya existía esa violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes y no se visibilizaba como se está visibilizando ahora. Lo cual es bueno, que se visibilice es bueno, Claro. porque es en esa medida en que podemos tomar Decisiones. Y el código creo que es sensible. El código es muy sensible. Ahora, otros principios que también son muy importantes son, por ejemplo, la transversalidad para las personas con cierta discapacidad o con temas de discapacidad. Eso es transversal totalmente también en el código. Entonces, son principios constitucionales, no solamente normas, son principios de no discriminación, de igualdad, bueno, el de identidad. Correcto. El derecho humano a la identidad, que ahí está en el código y que también es transversal en todo el código. Obviamente también el principio de no discriminación está transversal en todo el código. El principio de igualdad transversal en todo el código. Fíjese que con esto que nos comenta, ministra, lo que uno percibe es que es un código que forma parte de la legislación ordinaria, pero muy vinculado con derechos humanos. Ah, totalmente. ¿Verdad? No se desvinculó nunca. Nunca se desvinculó. Pero esto es Era mi compromiso. Es un avance histórico. Efectivamente. Ahora, ¿cómo lo dije yo? En las reuniones con el grupo técnico revisor, que mis respetos al grupo técnico, yo tengo un agradecimiento infinito, también con el secretario ejecutivo de la comisión, que ha sido una pieza fundamental para sacar la Comisión de Justicia del Senado. La Comisión de Justicia del Senado. Y otra cosa que nos ayudó mucho, trabajamos conjuntamente con la Cámara de Diputados. Construimos el código, no en conferencia como lo llaman técnicamente, no. Desde el artículo 1, ahí estaba la Cámara junto a nosotros. Eso es muy bueno. Entonces, caminamos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados perfectamente en los pasos para poder lograrlo. ¿Había ya sintonía? Ya, cuando llega la Cámara de Diputados. Cuando llega ya se había construido en la Cámara de Diputados también. ¿No? Sí. Entonces. Lo sintieron ellos como propio también, no como algo ajeno que venía del Senado y que. No. Era algo de ellos también. Qué bueno. Era algo de ellos. Bueno. Entonces, se construyó conjuntamente las dos cámaras. Pero más allá de eso, se escuchó a todos. A todos se escuchó. Todos quienes quisieron dar su voz. Sí. Bueno, regresemos al tema del impacto social, ministra, de este código, porque a mí me genera una gran expectativa. Creo que la sociedad en esta parte de justicia cotidiana pues, está reclamando. Está reclamando terrible. Y con razón, creo. A ver. No, a ver.
Creo yo que es una respuesta que es una respuesta real y efectiva de parte del Estado mexicano, no digo del Congreso, del Estado mexicano, en las diversas entidades federativas, en los poderes judiciales locales, por una razón, porque esto es una justicia de los tribunales superiores de justicia de los estados. Ellos imparten esta justicia. Claro, a nivel federal también, Pero, cuando es competencia federal. pero mayormente los temas Pero civiles y familiares, vaya, mayormente en un ahí. altísimo porcentaje son de Sí. competencia fuero común. A ver, ¿cuántos millones de juicios tienen al año los tribunales? ¿Y cuántos de esos son temas de justicia familiar y de justicia civil? Una gran mayoría, sobre todo justicia familiar, La jurisdicción familiar está muy cargada. muy cargada. Y entonces te quiero comentar que, bueno, ya que se construyó durante estos 10 meses que yo estuve al frente, mis irreductibles, ¿eh? Yo le dije a Alejandro, podemos negociar todo, pero estos son mis irreductibles. Violencia de género, irreductible. Violencia contra niños, niñas y adolescentes, irreductible. La transversalidad de la discapacidad, irreductible. O sea, eran mis irreductibles. ¿Qué más hay en este código? Oralidad. Claro. Se privilegia la oralidad. Casi todos los procedimientos son orales. ¿Qué otra cosa se privilegia? El juicio digital. Toda la justicia, hay un libro de justicia digital, Hay ¿no? un libro de justicia digital que nos apoyaron mucho los expertos en justicia digital. Entonces, avanzamos, digamos, a un siglo XXI de justicia digital, de justicia de oralidad, de cercanía a la población, de cercanía a la población. ¿Este código le puede cambiar la vida a las personas que To- enfrentan un tema Le puede cambiar la vida a las personas. así de, o sea, Sí, es un código para la sociedad, entonces, ministra? sí, pero además otra cosa. Yo le dije, uno de mis irreductibles es que siempre se tengan sentencias de fondo. Ah, bueno, esa es otra, sí. Siempre se tengan sentencias de fondo. No quiero sentencias de forma, porque el justiciable quiere una respuesta por parte de los órganos del Estado, de impartidores de justicia. No quiere que si le faltó la copia, Sí, típico, que sí. si le faltó la copia, se desecha. Si le faltó cualquier cosa, por más insignificante que sea, los tribunales se querían deshacer de los asuntos. Oiga, pero ahí hay que luchar contra una cultura jurídica bien asentada, ¿eh? Porque somos bien formalistas. A ver, hay que decirlo con todas letras. El gremio es formalista. Mira, ahora que estoy entrevistando a las ternas de magistrados, yo les digo siempre, si no se privilegia el fondo sobre la forma, no podemos avanzar en un sistema de justicia efectiva, expedita y real. ¿Qué es lo que dice el artículo 17 constitucional también? Ahí está, ¿no? Y que tampoco se ha hecho, No, no se ha hecho justicia al artículo 17. no se le ha tomado. Ahora, el código, por ejemplo, también, y ahí está la prohibición de reenvío de las salas de Bueno, apelación que no estén. ese era No, otro de mis irreductibles. pues es que Y tuve muchas resistencias en el reenvío, Miguel, muchas resistencias no de los quería. magistrados. No, porque ellos asumían la competencia plena y la jurisdicción plena. Y al asumir la plena jurisdicción, ellos tenían que convertirse también en un tribunal de oralidad. Sí. Y eso era lo que había una resistencia tremenda porque no estaban preparados los magistrados, sobre todo de las salas superiores de los tribunales, a una justicia de oralidad. Y entonces la resistencia fue brutal, pero yo les dije, lo siento, ustedes asumen su jurisdicción plena, no hay reenvíos y ustedes se convierten en oralidad. Que es un poco consecuencia de lo que usted señala de entrarle al fondo. Es decir, en vez de estar, porque luego la gente... Peloteando. Ese es el término, eso es, porque luego la gente eso no lo entiende. O sea, dice, pero a ver, ya llegó una segunda instancia y la segunda instancia no me puede resolver y me devuelve. Al Pues juez. si de ahí veníamos, Pues sí. si ahí pasamos un año y medio O más. o más. Entonces la gente, pues este tipo de cosas que luego son muy técnicas de nosotros los abogados, pues como que no le entienden. No le entienden. Entonces yo les dije, lo siento, capacítense en oralidad.
Y otra de las cosas también, que también tuve mucha resistencia, es que los abogados, sobre todo en materia civil y familiar, pero más en materia civil, no están acostumbrados a la oralidad Ah, sí. y a expresarse con argumentos orales. Ellos siempre los escriben porque están acostumbrados a revisar su escrito, a volver a formular el argumento o en fin, ¿no? Pero ahí tienes que dar el argumento de frente Sí. y ahí sí te califica no solamente el juez, sino tu cliente. Y el abogado que Tu no estudia se cliente. nota luego, luego. Se notó que no tenía conocimiento del juicio, se notó que no tiene argumentos, se notó, mira, tiene algo, estas juezas, sobre todo juezas mujeres del Tribunal Superior de Justicia de oralidad en materia familiar, porque ya hay Sí, algunas juezas de oralidad, no todas, ¿eh? sí. No todas han querido entrar al tema de la oralidad. Bueno, estas mujeres juezas me dicen que les preguntan a los abogados, ¿tiene algo que decir? Y los abogados mudos. No, pues, Vamos a la etapa de conclusiones. ¿Tiene usted algo que decir en las conclusiones? Mudos. qué bárbaro. ¿Tiene algo usted que decir en la apertura de la audiencia? Nulos, los abogados mudos. Entonces, este código representa un reto en términos de ejercicio profesional Ah, también. no, pero por supuesto O también sea, de que se ahí. pongan a estudiar, pero ya. Exactamente. Y se los dije yo a los abogados, les dije, a ver, porque estaban ahí presentes, estaba la barra mexicana de abogados, estaba el colegio nacional de abogados también, estaban todos ahí. Y les dije, a ver, reduquen, reduquen. Esa es la versión maestra de Olga Sánchez Cordero, que lo ha sido durante tantas décadas, ¿verdad? Sí, así es. Este es mi, digamos, este es parte de mi legado. Cuando estuvo terminado el código, yo no me llevo estrellitas, Miguel, no me gusta. Bueno, hay que reconocerle el mérito también. Y Pero usted tuvo un papel de liderazgo en este código. de liderazgo sí. Ahora, cuando ya estuvo terminado, ¿qué hice? Les dije a todas las fracciones parlamentarias, firmen la iniciativa de un nuevo código, porque ya lo que fueron los otros códigos o las iniciativas de código, pues la verdad no fue la construcción que se hizo aquí. Firmen todos la iniciativa. Y la firmaron todos en el Senado Eso es muy bueno. y la firmaron todos en la Cámara de Diputados. Entonces iba como iniciativa de todas las fracciones parlamentarias del Senado y de la Cámara. Entonces es un código del Estado mexicano, nos lo platicabas un ratito, ¿verdad? Es un código del Estado mexicano. No de un partido, no de una No, visión, ni siquiera de un gobierno, etcétera. no, es un código del Estado para darle una respuesta a la justicia cotidiana de la gente. Esto es, en poquititas palabras, Miguel, poquititas palabras, Pero de gran significado. pero de gran significado, porque quiere decir que el Estado mexicano, a través de este código, le dio una respuesta a la justicia cotidiana a la gente, a la gente. Que no es poco. Ministra, déjeme hacer una pausa. Estamos platicando con Olga Sánchez Cordero del nuevo código, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya lo han escuchado en voz de nuestra invitada. Le va a cambiar la vida y la forma de trabajar a millones de personas, pero también la forma de trabajar a muchos abogados y abogadas. Regresamos. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, de esta pieza jurídica en la cual, sin exagerar, les digo, va a haber un antes y un después en la historia del derecho mexicano. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ministra, quiero preguntarle también por el papel de las personas juzgadoras. Ya un poco nos lo decía, porque yo advierto en el código, a través de un conjunto de disposiciones, que ya no es esa persona juzgadora pasiva que está en su oficina revisando proyectos, que recibe los argumentos de las partes. Creo que hay un cambio ahí. Platíquenos, por favor. Mira, los juzgadores también se convierten en parte muy importante dentro del proceso, de los procesos familiares y civiles, y ellos tienen también que, ojo, capacitarse en la oralidad Para conducir las audiencias. para conducir las audiencias. Entonces, no solamente son los abogados quienes requieren de verdad una capacitación urgente
¿no? Porque tengo conocimiento por algunos juzgadores que se han acercado a mí y que son parte del Tribunal Superior de Justicia de la Oralidad en materia familiar, que les preguntan a los abogados en la audiencia inicial sus argumentos. Abogados se quedan callados, Miguel. A ver, sus argumentos de conclusión se quedan callados, Miguel, porque no están capacitados en la oralidad. Y ahí sabes una cosa, y que lo sepa tu audiencia, ahí se demuestra si el juzgador estudió el asunto. Sí. Pero sí los abogados también estudiaron el asunto y también son aptos para oralmente exhibirse frente a su cliente que están representando. Exhibirse está muy bien dicho, ¿eh? Exhibirse frente sí. a su cliente que están representando y que el cliente a veces se queda con el ojo cuadrado de que el abogado no contestó nada, que no dio un solo argumento y que la audiencia se fue en blanco. Pasa, sí pasa. Y No, y seguramente. pasa más frecuentemente de lo que tú piensas, Miguel. Entonces, el desempeño de las personas juzgadoras va a ser diferente, Activo, va a ser activo. Por ejemplo, no pasivo. hay un artículo, aquí estuvo, en esa silla, ministra, estuvo la magistrada federal Paula García Villegas y nos platicaba precisamente de la disposición del artículo 262 que dice, bueno, las personas juzgadas pueden también desarrollar tareas de búsqueda probatoria Así es, hasta ese nivel. hasta ese Y nivel. nos decía la magistrada, ve el compromiso que esto implica. O sea, ya hay un Que no lo mensaje. quieren las personas juzgadoras, ¿No? porque muchas de ellos no lo quieren. ¿Por qué? Pues porque, primero, por el cúmulo de trabajo que tienen. Bueno, eso sí. Segundo, porque tienen que tener un conocimiento del expediente como antes no lo lograban tener. Un conocimiento a profundidad de cada expediente. Pero imagínate el activismo judicial, por llamarlo de alguna manera, que este código plantea al decirle al juzgador, tienes que irte a buscar todas las pruebas y las evidencias que requieras. ¿Para qué? Para resolver. Un ejemplo, tienes que ir a tocarle al SAT y decirle, oye, ¿cuánto gana esta persona como deudor alimentario? Tienes que irte a tocar e incluso a la empresa en donde trabaja. ¿Cuáles son sus prestaciones? Entonces, tienes que empezar activamente, hacerte de un acervo probatorio distinto al que tradicionalmente tenías. Bueno, y que ya no queda todo el peso de aportar el caudal probatorio a las partes. Exactamente también. Sobre todo, mira, cuando yo llegué a la corte, esto era muy evidente. Muchas mujeres no habían aportado prácticamente bueno, no habían aportado pruebas ni evidencias sobre la violencia o sobre la falta de alimentos o sobre muchas cuestiones familiares porque no tuvieron un abogado que les representara adecuadamente o porque no tuvieron siquiera abogado, ¿no? Entonces había una simetría entre el ex compañero, marido, expareja, etcétera, sí, y estas pobres mujeres que no habían aportado prácticamente nada. Eso hoy en este código se resuelve. ¿Cómo? El juez tiene la obligación de ir por el acervo probatorio necesario, por el acervo probatorio necesario para poder resolver. Entonces es un activismo judicial, pero es pro derechos. Pro derechos. En favor de. Pro derechos. Con la perspectiva de género, con la perspectiva de infancia, con la perspectiva de discapacidad, con la perspectiva de indígena, con la perspectiva de derechos humanos en su totalidad. Ministra, nos hablaba de la carga de trabajo y eso sí hay que decirlo. También hay que poner este tema en la mesa porque datos del INEGI dicen que la jurisdicción más cargada del país es la familiar. Es la familiar. Estamos hablando casi de 1 millón de asuntos nuevos cada año que entran a la justicia familiar. Bueno, y en otra ocasión platicaremos de qué hay detrás de toda esa conflictividad social, porque eso también habla de cómo estamos como sociedad. Pero bueno, en el tema el código tiene diversos dispositivos que hablan de justicia restaurativa, que hablan de medios alternos, pero entiendo que está en curso
una legislación que viene a suponer un apoyo, un complemento. Cuéntenos. Es esta legislación que estamos construyendo y lo estamos haciendo de la misma manera, con un grupo revisor, con los operadores, incluso ahí tenemos hasta corredores, notarios, asesores inmobiliarios, tenemos todo, construyendo la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversia, la famosa MASC, La ley más, ya. la Ley MASC. Híjole, que sí le necesitamos. Y, Sí, y es un complemento al Código Nacional. ¿va de la mano? Va de la mano, ¿por qué? Porque en cualquier momento del juicio, hasta antes de la sentencia, puedes acudir a un medio alternativo para resolver tu controversia. O sea, se lo planteo porque efectivamente, si esto funciona y logramos desahogar un número importante de asuntos con apoyo en esta ley más, pues la jurisdicción familiar va a poder elevar mucho su calidad, Mucho. porque están ahogados en miles de asuntos. En miles de asuntos, algunos hasta de tramitología, Sí. que no se vale. ¿Por qué? Porque el juez está para resolver realmente conflictos, no trámites. Y entender realidades complejas, ¿eh? Porque yo creo que la problemática familiar, Es una realidad muy complicada y muy compleja. Ahora, esta ley de medios alternativos está en curso, está trabajándose en la Comisión de Justicia, también por operadores jurídicos, por sociedad civil, por barras de abogados, por una serie de actores. Ya les dije mis irreductibles, igual que con el código. igual que con el código. Ya les dije mis irreductibles aquí y creo que son irreductibles muy puestos en razón. No son, digamos, no berrinches míos, ¿verdad? Sino porque no lo son. No, pero tiene que haber un piso. El piso, ¿cuál es el piso? Porque lo hemos estado viviendo. Número uno, que si los mediadores quieren o no que sus convenios sean cosa juzgada y tener acceso al procedimiento de ejecución en tribunales, requieren estar certificados por los tribunales. Porque ahora resulta que una asociación civil, que ya la vetamos, estaba certificando mediadores. A ver, ¿de qué o por qué? Que porque pertenecía a educación pública y que educación pública en esta área de conocer certifica, pero certifica plomeros, certifica a pintores, certifica a ingenieros en aeronáutica, certifica, y ahora estaba certificando mediadores cuando es un tema de auxiliares de la Administración de Justicia, realmente son parte del sistema de justicia. Y las consecuencias, ¿no? Porque si Y las efectivamente tiene consecuencias, naturaleza cosa juzgada, tienes que estar certificado. Luego, la certificación la tenemos que actualizar cada 3 años. Al principio me dijeron cada 5, creo que es demasiado largo. Yo creo que cada 3 es conveniente que te certifiques cada 3 años. Tienes 3 años muy buenos para estar certificado y después regresar a seguirte capacitando para volver a certificarte como mediador. ¿Sí? y demostrar que Y demostrar que estás actualizado. actualizado. Exacto. Que hay una revisión. Uno de los temas también muy álgido es si los convenios de mediación pasan o no pasan por los centros de justicia alternativa de los tribunales. En mi opinión, sería ahogarlos nuevamente de trabajo. ¿Qué opino? Pues si alguna de las partes no estuvo conforme al final con la mediación, pues que acuda al centro de justicia en una especie de recurso. No sabemos todavía cómo vaya a quedar, pero es una de mis digamos, no de mis irreductibles, pero sí de mis posicionamientos, y que vaya a un recurso, y sobre todo hay otro, que sí es irreductible. Los convenios no pueden violar derechos. Claro. ¿Y quién lo va a ver? ¿Una persona juzgadora? Pasan, No, digamos, pasa por el centro de mediación. ahí es donde Ahí es donde vamos a poner atención a esto. Así es. Queremos darle la facultad o la atribución al centro de mediación de cada uno de los estados. A ver, aquí hay un tema, qué bueno Pero que bueno,
estamos abiertos a la discusión, ¿eh? Está en construcción, así lo entiendo. Está en construcción y yo nada más estoy dando algunas pinceladas de lo que para mí es. Otra de las cosas, yo no quiero que se cierre registro, porque ni siquiera se cierra registro con un embargo y los embargos caducan, ni siquiera se cierra registro con un aviso preventivo de compraventa de inmuebles por parte del notario, ni siquiera se cierra registro en muchas circunstancias. ¿Cómo se quiere cerrar registro en el convenio? Se inmoviliza la propiedad. Entonces no puede ser, máxime que ni siquiera las órdenes judiciales inmovilizan registro. Eso también es un irreductible. Es un irreductible. Ministra, tanto en el código como ahora en la ley MASC que nos está usted comentando, hay una temática que sé que le es muy cercana biográficamente, familiarmente, etcétera, que es el papel del notariado, también de corredores en menor medida, pero el papel del notariado para desahogar, para ayudar, para contribuir. Se les da ¿Qué la... pasa? Cuéntenos eso. No, a ver, bueno, afortunadamente, Miguel, y quiero decirlo con todas sus letras, cuando yo ejercí la notaría 10 años, llegué al Tribunal Superior de Justicia después, que por cierto, pues mucha gente, entre otros mi propio esposo, me dijo, pero ¿cómo te vas al tribunal si ya tienes aquí tu clientela, estás ejerciendo como notaria, tienes, digamos, una amplia carrera notarial y nada más ejerciste 10 años después de un examen de oposición tan complicado, ¿no? Entonces, pero a ver, llegué al tribunal y mira, eran, bueno, alteros y alteros y alteros y alteros y alteros de expedientes y de copias, ¿verdad? Que ya no se daban abasto ni recursos materiales ni recursos humanos para todo esto y de puras jurisdicciones voluntarias. Así de plano. El 70% o el 60% eran jurisdicciones voluntarias. Entonces yo dije, oigan, todo esto lo puede hacer gratuitamente, digo, gratuitamente sin que sea oneroso para el Estado. Los notarios, le digo, vamos a tener de un día a otro 40,000 empleados. ¿Cómo que 40,000 empleados gratuitos? Sí, le dije, porque cada notaría, son 4,000 notarías, cada notaría tiene alrededor, pónganse, mínimo 10 personas. Pues sí. Son 40,000 trabajando para el Estado. No le cuesta al Estado. Y no le cuesta al Estado. Y al particular tampoco tanto, porque para un juicio de jurisbol tienes que contratar al abogado, tienes que ir a audiencias, tienes que ir a todo. Y eso lo haces en media hora ante el notario, en media hora. La jurisbol se hace en media hora. La liquidación de sociedades conyugales, en media hora. Por ejemplo, eso es maravilloso. Yo lo veo muy positivo. por ejemplo, pues yo también. ¿Por qué? Pues porque al final del día tienen que ser notarios sociales, con perspectiva social. Yo creo, a ver, no, usted tendrá muy clara la radiografía, pero yo lo que he podido advertir en algunos notarios o en el notariado es que ellos sí le quieren entrar a esto. Con vocación social, Miguel, Pero claro que le quieren entrar. Están en disposición. Claro que le quieren entrar, porque además de ser trabajo, desahogan a los tribunales muchísimo. Y la vocación del notario tiene desde luego una característica de solidaridad social, sí o sí. Ahora, ahí la ventaja que yo veo, ministra, es que la persona que va en busca de esa justicia puede elegir entre ir a un tribunal e ir a un notario. Eso es bueno. Digo, no se le obliga. No se le obliga. O sea, no se le obliga. Y si no se le obliga, él puede elegir siempre. Ahora, le conviene siempre más el notario por una razón. Es más rápido, sí. Mucho más expedito y además realmente el notario está obligado a ser un asesor y a ser un asesor imparcial. Y en esto que señala usted del tiempo, y perdón, con todo respeto, pero tardan mucho los juicios en México. Pero ¿por qué también? A ver, Miguel. A ver, es meramente un comentario descriptivo, pero es la verdad. Y la gente se queja. Y la gente, a ver, yo estuve en el Tribunal Superior de Justicia y después en la Corte. Gran parte de la lentitud y la tardanza en un juicio son los propios abogados. Sí. No, bueno, es que la clase jurídica mexicana también tiene lo suyo. Y los propios abogados porque interponen cualquier cantidad de impugnaciones
Interponen impugnaciones, cualquiera que sea, revisiones, amparos, apelaciones, todos los medios de impugnación que tienen a su Y alcance, no avanzan los y procesos. no avanzan los procesos. ¿Y por qué no avanzan? Porque, no, si, como yo decía, una sentencia judicial, quien obtiene favorablemente una sentencia, ni él se queda contento, menos el que pierde. Porque el que tiene una sentencia favorable dice, no me dio esto, y no me dio esto, y no me dio esto, Quería todo. quería todo. Hijo, no, bueno, pues no se ¿eh? puede. Y el que pierde todo y tampoco quiere perder todo. Entonces es muy complicado el sistema de impartición de justicia. Por eso la justicia alternativa es tan importante y por eso vamos a avanzar hacia la justicia alternativa, porque ahí nadie pierde. Sí, si se hace bien el trabajo puede haber una lógica de ganar. Ganar, ganar. Y eso es muy importante, porque la gente dice, bueno, perdí esto, pero gané esto. O sea, y también lo mismo, cuando se sientan a la mesa dos partes y está el mediador, vamos a hablar de los irreductibles de una parte y de los irreductibles de la otra. Y son estos irreductibles, todo lo demás es negociable. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. También, digamos, flexibiliza un poco más la búsqueda de respuestas, en vez de la lógica esta de quién ganó, quién perdió, que es propia del litigio. Vaya, el litigio es así. El litigio es ganas y pierdes, Ganas y pero en la mediación es un círculo virtuoso en donde todos ganan. A ver, no ganan todo. No hay que ser, no, en esto no hay que ser ingenuos ni nada, pero sí le puede ir mejor a alguien. Pero ganan. Y por eso tiene que salir la ley urgentemente. Ya también tenemos una sentencia de la Corte para que salga la ley. Pero la estamos construyendo y la estamos construyendo bien y la sacamos en este periodo ordinario porque la tenemos que sacar en este periodo. El próximo ya va a ser un periodo mucho más complicado por las elecciones. Pero este periodo creo que va a ser muy bueno que se saque. Y yo también les dije a la Comisión de Justicia y también a Damián Cepeda, que también es senador, planteamos, vamos a estar varias sesiones, la propia Comisión de Justicia, del producto terminado que tengan. Por ejemplo, hay otro tema muy polémico, la nacionalidad mexicana. ¿No? Muchos, por ejemplo, en todo lo que es el tema mercantil, es un hidroat, ¿verdad? Sí. Es un hidroat. Y bueno, y la Convención de Singapur, ¿no? También, pero no hemos suscrito la Convención de Singapur, pero también ellos dicen, a ver, estos temas mercantiles se pueden resolver por arbitrajes o mediaciones de no que sean necesariamente nacionales, ¿no? Por ejemplo, me decían ellos, nosotros podemos mediar o hacer un arbitraje y una conciliación de un proveedor de China o de la India contra otro proveedor de Estados Unidos, y entonces ahí tenemos un tema de conflicto y pues podemos sacarlo nosotros mexicanos, que a propósito los mexicanos están teniendo mucho éxito y están siendo reconocidos como grandes árbitros internacionales, y grandes mediadores. Entonces también eso es una cuestión. Entonces dice, nosotros mexicanos y estamos mediando hindús y norteamericanos y asiáticos y europeos, Hay una etcétera, dimensión transnacional en el trabajo. transnacional en el trabajo Y hay que hilar de muy fino, yo me mercantil. imagino, ¿eh? Sí, porque acuérdate que pues todos estos temas son mercantiles. Entonces yo lo que les dije es, a ver, aquí para mediar temas mercantiles de los particulares de México, mexicanos, ¿verdad? Yo sí quisiera, y este es otro de los temas que están sobre la mesa, la nacionalidad mexicana Para ser mediador. para ser mediador. Ese es un tema polémico, Sí. O sea, que no puedan trabajar. pero estamos ampliándolo. No mexicanos por nacimiento, no, mexicanos por naturalización, por nacimiento, hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero, que por cierto en otro espacio tuyo me gustaría
comentar la reforma al artículo 30 constitucional, que fue una reforma impresionante, que de un día a otro se pueden hacer mexicanos 12 millones de personas. Sí. Pero yo creo que es parte de la generosidad del Estado mexicano, ese tipo de cosas, ¿verdad? Este es un tema en donde, ¿te acuerdas que nos enseñaban, cuando nos enseñaban teoría del Estado, que el Estado se componía de pueblo, territorio y gobierno? Sí. Pues ahora resulta que ya no, porque el pueblo de México, después de esta reforma, ya es transnacional Pero es la realidad. y ya no está en el territorio nada más. Pues es la realidad. Ya está, sobre todo en Estados Unidos. Sí, mayormente. Mayoritariamente está en Estados Unidos. Es así. Pero fíjate que aquí, en esta reforma de la nacionalidad mexicana, me acompañaron todas las fuerzas, todas las fracciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque inclusive algunos, por ejemplo, te pongo un panista que me vino a ver y me dijo, no, hombre, yo estoy con la reforma. Resulta que mi nieto Pues sí. nace en España, hijo de padres mexicanos, pero nacidos también en el extranjero, que no tienen la nacionalidad española. Y resulta que es apátrida. Ok. Y entonces me dice, esta reforma es contra la patria. Claro. Pues Y bueno, es una reforma positiva. es una reforma, yo siempre digo, Miguel, así como las sentencias impactan en la vida de, a lo mejor, solamente las personas que interpusieron los recursos y el recurso de amparo o el juicio de amparo, en realidad una ley impacta a un universo poblacional muy importante. Y entonces yo siempre digo algo, ¿qué impacto va a tener la reforma o la ley que estamos construyendo para la población, para el pueblo? Pues como el ejemplo de lo que estamos Como eso, o Aquí sea, estaba y la clarísimo. medición que nunca hemos hecho, que no hacemos profesionalmente, la medición que tienen que hacer los congresos, tanto locales como el federal, de el impacto de sus normas. Es muy importante Y también retroalimenta, ¿eh? y retroalimenta, porque mira, por ejemplo, un impacto de una norma que se quede ahí porque no tiene operatividad jurídica, porque es simplemente ajena al universo que está destinada, porque los destinatarios de la norma son quienes deben hablar antes de que la norma se expida. Sin duda. Ministra, nos queda un minuto de programa y no quiero despedirlo sin despedir el programa sin preguntarle qué sigue, porque hay una fecha por ahí que se maneja en el transitorio segundo del código, que es 1 de abril del 2027, pero yo entiendo que es la fecha máxima. Es lo mismo que poster- con el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo ve usted el horizonte de tiempo? Mira, Lo que sí. le habían puesto 8 años también. Le dije, no, esto es justicia cotidiana. Esto tiene que ir con todo el acelerador metido en todas las entidades federativas. Claro, todas las entidades federativas, los poderes judiciales, saltaron para el tema del presupuesto, ¿Se requiere invertir? porque se requiere invertir. Requieren salas de oralidad, se requiere capacitación, etcétera. Pero son 4 años, no para que lo dejemos hasta el último día del 27, sino para que vayamos transitando a la velocidad que se pueda transitar en todos los estados, primero para hacer la declaratoria famosa de incorporación, Sí. que esa declaratoria de incorporación la tienen que hacer los congresos para incorporar el Código Nacional. Y luego la consecuente derogación de sus códigos de procedimientos civiles y familiares de cada entidad. Entonces todavía hay un camino, pero ojalá se acelere. Pero no hay que esperar al 2027. No, Creo que ese sí es un mensaje importante, ¿no? Porque también en México pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se dejó al final. No, nosotros queremos que se vaya implementando a la brevedad. Y por ejemplo, hay colectivos como las personas con discapacidad o los colectivos de madres buscadoras que quieren que ya esté vigente en las diversas entidades Pues que se federativas. requiere. Se requiere.
Olga Sánchez Cordero, gracias, No, ministra. gracias Qué gusto. a ti, Miguel. Gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Mira, esta es una gran oportunidad para mí porque, como tú dices, hay que socializar el código, hay que darlo a conocer y este es un gran espacio. 1191 artículos, 20 transitorios. Nada menor el reto. Gracias. Y gracias a usted que hizo posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.